Un empresario poderoso humilla a un niño en un restaurante sin imaginar quién es realmente. Pero cuando descubre la verdad, se da cuenta de que su mayor error podría costarle más que su reputación. El ambiente del restaurante era refinado, con un murmullo constante de conversaciones discretas y el tintineo de copas brindando por acuerdos lucrativos. Eduardo estaba sentado en una mesa privilegiada, rodeado de socios y amigos influyentes. Vestía un traje impecable, un reflejo de su éxito. Para él la vida se trataba de poder, estatus y resultados. «Brindemos por otro año de victorias», dijo alzando su copa de vino tinto. Los demás lo imitaron, sonriendo con satisfacción. De repente, una presencia ajena rompió la armonía del momento. Un niño, de no más de 12 años, cruzó la elegante puerta del restaurante. Sus ropas estaban gastadas y su postura revelaba duda, pero sus ojos reflejaban determinación. Se detuvo a pocos pasos de la mesa de Eduardo. Respiró hondo y habló con voz temblorosa pero firme. «Disculpe, señor. Mi hermana está enferma y necesitamos ayuda para pagar su tratamiento». El silencio se adueñó del lugar. La incomodidad era palpable, como si la sola presencia del niño contaminara la exclusividad del entorno. Algunos clientes desviaron la mirada, otros fruncieron el ceño, pero nadie dijo nada. Eduardo, sorprendido al principio, frunció el ceño y soltó una risa breve, incrédula. «¿Sabes dónde estás, niño?», preguntó con una sonrisa burlona. «Este no es un lugar para pedir limosna». Miguel tragó saliva, pero no retrocedió. «No quiero limosna, señor. Solo necesito ayuda». «¿Ayuda?». Eduardo dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco. «¿Y por qué debería ayudarte a ti? Hay miles de niños en la misma situación. ¿Se supone que debo hacerme cargo de todos?». Miguel bajó la mirada por un instante, pero luego la alzó de nuevo. «No de todos, pero sí de alguien», respondió, con una madurez que contrastaba con su edad. Esa respuesta irritó aún más a Eduardo. Sentía que el niño lo desafiaba, lo exponía ante sus colegas. «Escucha bien, muchacho. La vida es dura y nadie me ayudó cuando estuve en problemas. Si quieres algo, trabájalo, como hice yo. No hay regalos en este mundo». Miguel apretó los labios. «No quiero un regalo, señor. Solo le pido que mire más allá de usted mismo». Aquello fue la gota que derramó el vaso. Eduardo golpeó la mesa con la palma de la mano, provocando un sobresalto entre los comensales. «¡Ya basta!», bramó. «Lárgate de aquí y deja de molestar a la gente decente». Los meseros, que habían observado la escena sin intervenir, finalmente se movieron. Uno de ellos tomó a Miguel del brazo con suavidad, pero con firmeza, guiándolo hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, el niño miró una última vez a Eduardo. No había súplica en su mirada, ni rencor, solo decepción. Cuando Miguel desapareció en la noche, la tensión en el restaurante se disipó lentamente. Algunos clientes intercambiaron miradas incómodas, pero nadie dijo nada. Eduardo retomó su copa y forzó una sonrisa. «Bien, sigamos con la celebración», dijo, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, en algún rincón de su mente, la imagen del niño no desaparecía. A la mañana siguiente, Eduardo despertó con la resaca típica de las noches de celebración. Se frotó las sienes, maldiciendo el exceso de vino de la noche anterior, y revisó su teléfono. Entre los correos y mensajes habituales, uno captó su atención. Una invitación para una reunión con una prestigiosa fundación. El nombre le resultó familiar. La institución estaba dirigida por un antiguo conocido, un hombre que había construido su reputación ayudando a niños en situación de vulnerabilidad. Eduardo vio en esa reunión una oportunidad de negocio más que un acto de caridad. Asociarse con una organización de esa magnitud podría mejorar su imagen y abrir nuevas puertas. Al llegar a la sede de la fundación, fue recibido con una cálida sonrisa por los organizadores. Lo guiaron a una sala de conferencias elegante pero modesta, con paredes decoradas con fotografías de niños que habían sido beneficiados por la institución. Eduardo observó las imágenes sin mucho interés, hasta que las luces se atenuaron y comenzó una presentación en video. La pantalla mostró testimonios de niños que habían recibido ayuda, historias de superación, esperanza y gratitud. Pero entonces una imagen lo dejó helado. Miguel,
El mismo niño de la noche anterior apareció en el video, con su expresión determinada y su voz firme, contando su historia. Explicó cómo él y su madre luchaban cada día para cuidar de su hermana enferma, cómo había aprendido a no rendirse y a buscar ayuda donde fuera necesario. Eduardo sintió un nudo en el estómago. Su mente volvió al restaurante, al momento exacto en que había humillado al niño delante de todos. La voz del presentador interrumpió sus pensamientos. Estos niños nos enseñan cada día que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Eduardo se removió en su asiento. De repente, su comportamiento de la noche anterior le pareció aún más cruel bajo esa nueva perspectiva. Pero lo que más le preocupaba era otra cosa. La fundación tenía una fuerte presencia mediática, y si alguien conectaba a Miguel con el incidente en el restaurante, su reputación podría verse afectada, y con ella sus negocios. Cuando la reunión terminó, Eduardo estrechó la mano del director con su habitual sonrisa de empresario seguro. Una causa admirable, sin duda podríamos encontrar una manera de colaborar. Pero mientras salía de la fundación, su mente estaba en otro lugar. Necesitaba encontrar a Miguel. Eduardo no podía quitarse de la cabeza la imagen de Miguel en el video. La incomodidad que al principio había sido solo una preocupación por su reputación, comenzó a transformarse en algo más profundo, algo que no sabía cómo nombrar. Decidió actuar. A primera hora de la tarde se dirigió de nuevo a la fundación, esta vez con un objetivo claro: encontrar al niño. Al llegar, fue recibido por una joven voluntaria que lo miró con cortesía, pero sin la calidez con la que solían tratar a los benefactores. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Estoy buscando a un niño que vi en su video de presentación», dijo Eduardo sin rodeos. «Su nombre es Miguel». La mujer arqueó una ceja, como si ya supiera de qué se trataba su repentina visita. «Aquí ayudamos a muchos niños, señor», respondió con tono neutro. «No todos quieren ser encontrados». Eduardo suspiró, irritado. «Mire, no estoy aquí para causar problemas. Solo quiero hablar con él». La joven cruzó los brazos. «¿Por qué ahora?» La pregunta lo descolocó. No tenía una respuesta clara. «Porque me siento culpable», pensó. «Porque no esperaba verlo otra vez. Porque por alguna razón no puedo olvidar su mirada de decepción». «Es un asunto personal», respondió al final, evitando entrar en detalles. «No sé dónde está», dijo la voluntaria, aunque su tono sugería que no era del todo cierto. «Pero si realmente le interesa, tal vez debería preguntarse por qué quiere encontrarlo». Sin más, le dio la espalda y siguió con su trabajo. Eduardo salió de la fundación con un sentimiento amargo en el pecho. No estaba acostumbrado a que lo ignoraran, a que alguien cuestionara sus intenciones sin miedo. Decidió buscar en otros lugares. Recorrió calles que hacía años no pisaba, barrios donde los lujos no existían y la vida se medía en sacrificios. Cuanto más caminaba, más recuerdos de su propia infancia surgían en su mente. No fue difícil encontrar información. Bastó con preguntar a algunas personas hasta que un anciano de una tienda le dijo lo que necesitaba saber. Miguel y su madre viven cerca del Hospital General. La niña pasa la mayor parte del tiempo ahí, el hospital. Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo sintió una presión en el pecho que nada tenía que ver con los negocios o su imagen. Decidió ir, pero no estaba listo para lo que encontraría. El camino hacia el hospital se sintió más largo de lo que realmente era. Cada esquina, cada callejón que cruzaba, le traía recuerdos que había enterrado hacía años. Eduardo había pasado gran parte de su vida tratando de olvidar de dónde venía, construyendo una imagen de éxito que lo alejaba de la pobreza que había conocido de niño. Al detenerse frente al hospital, no pudo evitar que su mente viajara al pasado. Recordó los días en los que su madre trabajaba incansablemente para que él pudiera comer. Recordó las noches en que se dormía con hambre, el frío que se filtraba por las grietas de la casa en la que vivían. Y recordó, sobre todo, la sensación de impotencia, la rabia de ser ignorado por aquellos que tenían el poder de ayudar, pero elegían no hacerlo. Cerró los ojos y suspiró. Había prometido que nunca volvería a ser ese niño, que jamás estaría en una posición de necesidad otra vez. Y lo había logrado. Se había convertido en un hombre poderoso, en alguien que nadie podía ignorar. Pero en el proceso, había olvidado algo.
las personas que lo ayudaron cuando más lo necesitaba. Don Héctor, el dueño de la panadería que le daba pan cuando su madre no tenía suficiente dinero. La señora Clara, la vecina que lo cuidaba cuando su madre trabajaba turnos dobles. Incluso su antiguo jefe en un pequeño negocio de construcción, quien le enseñó que el trabajo duro no solo se trataba de dinero, sino de responsabilidad. Gente que no le debía nada, pero que aún así le tendió una mano. Y ahora, él había hecho exactamente lo contrario con Miguel. Abrió los ojos, sintiendo una opresión en el pecho que no estaba acostumbrado a sentir. No era miedo ni preocupación por su imagen, era culpa. Respiró hondo y entró al hospital. El olor a desinfectante, las luces frías y los pasillos llenos de gente le recordaron las pocas veces que había estado en un lugar así cuando niño. Caminó hasta la recepción y preguntó por Miguel. Tercera planta, ala pediátrica, respondió la recepcionista tras revisar unos papeles. Subió en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegó, vio al niño sentado en una de las sillas de la sala de espera. Miguel no lo había visto aún. Parecía cansado, con la mirada fija en el suelo. Eduardo sintió un impulso desconocido en su interior. Por primera vez en años, no sabía qué decir. Eduardo se quedó de pie unos segundos, observando a Miguel sin saber cómo acercarse. No estaba acostumbrado a situaciones como aquella. En el mundo de los negocios, las palabras adecuadas siempre estaban a su alcance. Pero en ese momento, ninguna le parecía suficiente. Finalmente respiró hondo y dio un paso hacia el niño. «Miguel». El chico levantó la mirada lentamente. Sus ojos se encontraron y Eduardo vio en ellos algo que no esperaba: desconfianza. «¿Qué hace aquí?», preguntó Miguel con voz neutra. Eduardo no había pensado en qué decir exactamente. Improvisó. «Quería verte, hablar contigo». Miguel frunció el ceño. «¿Por qué? ¿Porque ahora sabe quién soy? ¿Porque me vio en ese video?». Eduardo sintió un golpe en el estómago. El niño no solo entendía su repentina aparición, sino que también la cuestionaba. «No es eso», intentó explicar. «Lo que pasó en el restaurante, yo... ¿Se siente mal ahora?», interrumpió Miguel. «¿Quiere disculparse para sentirse mejor?». La franqueza del niño lo dejó sin palabras. Nunca nadie le había hablado así, sin miedo, sin interés en quedar bien con él. «Sé que me equivoqué», admitió Eduardo con más sinceridad de la que esperaba. «No debí tratarte así». Miguel lo observó unos segundos, con los labios apretados. Luego negó con la cabeza. «No es la primera vez que alguien como usted me ignora», dijo. «Tampoco es la primera vez que alguien rico se siente mal después y trata de arreglarlo. Pero eso no cambia nada». Se puso de pie, listo para irse. Eduardo sintió un pánico irracional ante la idea de que el niño se marchara sin escuchar nada más. «Espera». Miguel se detuvo, pero no se giró. «¿Qué quiere de mí?», preguntó sin mirarlo. Eduardo no supo qué responder. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta clara. «No lo sé», admitió finalmente. «Pero quiero ayudar». Miguel soltó una risa breve, sin humor. «Todos dicen lo mismo», susurró y sin más, se alejó por el pasillo. Eduardo lo vio desaparecer y sintió algo que no recordaba haber sentido antes. No rechazo, no frustración, sino impotencia. Eduardo salió del hospital sintiéndose extraño. La indiferencia de Miguel lo había golpeado de una forma que no esperaba. Estaba acostumbrado a que la gente quisiera algo de él: dinero, oportunidades, favores. Pero Miguel no quería nada, ni siquiera su ayuda. Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo sintió la necesidad de hacer algo sin esperar nada a cambio. De regreso a su oficina, su mente no dejaba de pensar en el niño y su hermana. En todas las familias que pasaban por lo mismo. Recordó su propia infancia y la sensación de estar atrapado en una vida sin opciones. Se encerró en su despacho y revisó su agenda, ignorando las reuniones programadas. Sacó un bloc de notas y empezó a escribir ideas. Su instinto de empresario tomó el control, pero esta vez no era para maximizar ganancias. Era para crear algo que realmente importara. Así nació la idea: un fondo de solidaridad en nombre de la hermana de Miguel, destinado a costear tratamientos médicos para niños de familias en situación de vulnerabilidad. Al día siguiente, convocó una reunión con sus principales socios.
Quiero destinar una parte de nuestros ingresos a la creación de un fondo de ayuda para niños enfermos, anunció con la seguridad que lo caracterizaba. La sala quedó en silencio. Algunos intercambiaron miradas, otros fruncieron el ceño. Finalmente, uno de los inversionistas tomó la palabra. Eduardo, esto no es una fundación, es una empresa. Si queremos mantenernos competitivos, no podemos darnos el lujo de regalar dinero. No es regalar dinero, respondió Eduardo cruzando los brazos. Es invertir en algo más grande que nosotros. Otro socio intervino. No dudo de tus intenciones, pero esto no es lo que hacemos. Los clientes invierten con nosotros porque confían en que maximizamos ganancias, no en que las destinamos a caridad. ¿Y desde cuándo ayudar a los demás es un mal negocio?, preguntó Eduardo, con tono desafiante. ¿No se dan cuenta del impacto positivo que esto puede tener, no solo en la vida de esos niños, sino en nuestra propia imagen corporativa? Algunos asintieron lentamente, considerando sus palabras, pero no todos estaban convencidos. Si insistes en esto, perderemos inversionistas, advirtió uno de los ejecutivos. Eduardo lo miró fijamente. Entonces que se vayan. Un murmullo recorrió la sala. Nadie esperaba que Eduardo estuviera dispuesto a sacrificar algo por una causa que no le generaría beneficios inmediatos, pero él ya había tomado su decisión. En los días siguientes, la noticia del Fondo de Solidaridad se difundió rápidamente. Medios de comunicación cubrieron la iniciativa, celebrando la transformación de Eduardo de un empresario frío a un filántropo comprometido. La gente lo admiró. Su empresa recibió atención positiva, pero Miguel no reaccionó. Eduardo revisó cada noticia, cada comentario en redes sociales, esperando ver alguna señal de que el niño se había enterado, que tal vez había cambiado de opinión, pero Miguel permanecía en silencio, y eso significaba que Eduardo aún no había hecho lo suficiente. Eduardo sabía que los titulares en los periódicos y las entrevistas en televisión no eran suficientes. Había hecho lo correcto, pero todavía sentía que faltaba algo. Miguel seguía sin responder, sin mostrar interés, sin siquiera acercarse. Así que decidió dar el siguiente paso. Esa tarde, pidió a su asistente que averiguara la dirección de Miguel. No tardó mucho en obtenerla. Un pequeño departamento en una zona humilde de la ciudad, cerca del hospital. Eduardo no solía visitar lugares como aquel, pero esta vez no dudó. Al llegar se encontró con un edificio desgastado por el tiempo. Subió las escaleras hasta el segundo piso y tocó la puerta con firmeza. Unos segundos después, una mujer la abrió. Se veía cansada, con ojeras profundas y el rostro marcado por la preocupación. Aún así, su expresión reflejaba sorpresa al ver a Eduardo en su puerta. «Buenas tardes, soy Eduardo», se presentó incómodo. «Quería hablar con Miguel». La mujer entrecerró los ojos, analizándolo con cautela. «¿El señor del restaurante?». Eduardo sintió una punzada de vergüenza. «Sí». La mujer cruzó los brazos, pero no cerró la puerta. «Soy Elena, su madre», dijo con voz serena pero firme. «Miguel no está. Está en el hospital con su hermana». Hubo un silencio tenso entre ellos. Eduardo miró alrededor, observando la modestia del lugar. Muebles viejos, paredes con manchas de humedad, una mesa con pocos platos servidos. «Pase», dijo finalmente Elena. Eduardo no esperaba esa invitación, pero la aceptó. Se sentó en una de las sillas del pequeño comedor, mientras ella servía 2 tazas de café. «Si vino a disculparse, no hace falta», dijo Elena. «Miguel ya está acostumbrado a ser ignorado». Eduardo sintió que cada palabra lo golpeaba como un puñal. «No es solo una disculpa», respondió. «Quiero entender». Elena suspiró y tomó un sorbo de café antes de hablar. «Mi hija Sofía tiene una enfermedad rara. Desde que nació, hemos estado entrando y saliendo de hospitales. Yo trabajo limpiando oficinas, pero no es suficiente. Miguel, él ha visto más dolor del que un niño debería ver. Ha tenido que madurar antes de tiempo». Eduardo apretó los labios. «¿Y por qué no aceptó mi ayuda?». «Porque está cansado de las promesas vacías», dijo Elena, mirándolo fijamente. «La gente siempre dice que quiere ayudar, pero la mayoría lo hace para sentirse bien consigo misma, no porque realmente les importe». Eduardo bajó la mirada, sintiendo la verdad en sus palabras.
¿Cómo puedo demostrarle que no soy como ellos? Elena sonrió con tristeza. Eso tendrá que descubrirlo usted mismo. Y por primera vez en mucho tiempo, Eduardo no tenía una estrategia clara. Las palabras de Elena resonaban en la mente de Eduardo mientras regresaba a su oficina. Está cansado de las promesas vacías. Esa frase lo golpeaba una y otra vez. Había creado el Fondo de Solidaridad, había dado entrevistas, había hecho donaciones. Pero Miguel aún no confiaba en él. Tal vez porque, en el fondo, todo lo que había hecho hasta ahora no le había costado nada. Pero eso estaba a punto de cambiar. La mañana siguiente, Eduardo entró a la sala de reuniones con el ceño fruncido. Sus socios ya estaban allí, revisando documentos y hablando en voz baja. «Tenemos un problema», anunció uno de ellos en cuanto Eduardo tomó asiento. «Nuestro nuevo proyecto en el extranjero necesita inversión inmediata. Si no aseguramos capital esta semana, perderemos el contrato». «¿Cuánto necesitamos?», preguntó Eduardo. «Más de lo que tenemos disponible ahora. Pero hay una solución. Podemos redirigir los fondos que destinaste a esa iniciativa benéfica». El ambiente se tensó. Todos sabían que la decisión recaía en Eduardo. Si priorizaba la inversión, su empresa crecería aún más. Si mantenía el Fondo de Solidaridad, perdería una oportunidad multimillonaria. Su antiguo yo no habría dudado ni un segundo. Pero ahora todo era diferente. «El fondo se queda», dijo con firmeza. Los ejecutivos intercambiaron miradas. «Eduardo, piénsalo bien», insistió uno de ellos. «Estás sacrificando un negocio seguro por un proyecto que ni siquiera es nuestra responsabilidad». «Esa es la diferencia», respondió Eduardo con calma. «No todo se trata de negocios. Algunos de sus socios no estaban de acuerdo. 2 inversionistas retiraron su participación. Otros lo miraban con recelo. Pero Eduardo no cambió de decisión. Por primera vez en su vida, estaba eligiendo algo más que el dinero. Horas más tarde, Eduardo salió del edificio con un peso en el pecho, pero con una determinación que no había sentido en años. Sabía que lo que había hecho era arriesgado. Sabía que iba a perder dinero, pero también sabía algo más. Por primera vez, no estaba haciendo esto para proteger su imagen. No lo hacía por negocios. Lo hacía porque quería demostrarle a Miguel que su ayuda no era una simple promesa. Era un compromiso real. Eduardo no esperaba que Miguel viniera a verlo. Pero una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, su asistente entró con expresión sorprendida. «Señor, hay alguien aquí que quiere verlo». Levantó la mirada y sintió un leve sobresalto cuando vio a Miguel de pie en la puerta. El niño entró sin esperar invitación y se detuvo frente al escritorio. Sus ojos analizaban cada detalle de la oficina con una mezcla de curiosidad y recelo. «Mi mamá me contó lo que hizo», dijo al fin. Eduardo asintió, apoyando las manos sobre el escritorio. «No lo hice para que vinieras», respondió con sinceridad. «Lo hice porque era lo correcto». Miguel se cruzó de brazos. «Perdió dinero por eso, ¿verdad?». Eduardo esbozó una leve sonrisa. «Mucho». Miguel inclinó la cabeza, como si tratara de entenderlo. «Entonces, ¿por qué?». «Porque yo también fui como tú», dijo Eduardo sin rodeos. «Crecí en un lugar donde nadie me veía. Aprendí que para sobrevivir tenía que dejar de esperar ayuda y hacerlo solo. Y lo hice. Pero en el camino, olvidé muchas cosas». Miguel lo observó en silencio. «¿Y ahora qué?». Eduardo respiró hondo. «Ahora quiero hacer algo más grande, algo que no dependa solo de mí». Se inclinó levemente hacia adelante. «Miguel, quiero que me ayudes». El niño frunció el ceño. «¿Ayudarlo a qué?». «A hacer que este fondo realmente funcione, a asegurarnos de que más niños como tu hermana tengan una oportunidad». Miguel parpadeó sorprendido. «¿Por qué yo?». «Porque tú sabes lo que es estar del otro lado», respondió Eduardo. «Tú puedes ver cosas que yo no». Hubo un largo silencio. Finalmente, Miguel suspiró y extendió su mano. «Está bien, pero si hace algo que no me gusta, me voy». Eduardo sonrió y estrechó la pequeña mano con firmeza. Trato hecho. Por primera vez, ambos sintieron que el otro realmente los veía. Pasaron semanas desde aquel apretón de manos en la oficina de Eduardo. Miguel había sido claro. No confiaba del todo en él,
pero estaba dispuesto a intentarlo. El niño comenzó a involucrarse en el Fondo de Solidaridad. Al principio, solo observaba. Escuchaba reuniones, revisaba casos, hacía preguntas difíciles que incomodaban a los ejecutivos. Pero con el tiempo empezó a aportar ideas. No solo podemos ayudar con dinero, dijo un día. A veces las familias necesitan transporte para ir a los hospitales, alguien que las guíe con el papeleo, apoyo cuando se sienten solas. Eduardo se sorprendió. Nunca había visto las cosas desde esa perspectiva. ¿Cómo sabes todo eso?, preguntó. Miguel se encogió de hombros. Porque lo vivimos todos los días. Eduardo asintió. Era un recordatorio de lo que había olvidado durante tantos años. Con la ayuda de Miguel, el fondo creció. No solo era dinero, era apoyo real. Un día, Eduardo recibió una llamada que lo hizo contener el aliento. Sofía fue dada de alta, le dijo Elena, con la voz quebrada por la emoción. Aún le queda tratamiento, pero está mejor. Eduardo sintió un alivio que no esperaba. Eso es increíble. Elena rió suavemente. Miguel quiere decírselo él mismo. Segundos después, la voz del niño sonó al otro lado de la línea. Gracias. Eduardo cerró los ojos y sonrió. No tienes que agradecerme, Miguel. Hubo un breve silencio antes de que el niño hablara de nuevo. Lo sé. Y por primera vez, Eduardo supo que había hecho algo que realmente importaba. Meses después, en un evento de la fundación, Eduardo observó a Miguel hablando frente a un grupo de empresarios. Vestía una camisa limpia, pero aún conservaba su aire rebelde. Su voz sonaba segura, sin miedo. Las historias como la mía no deberían depender de la suerte, dijo el niño. No deberíamos necesitar que alguien poderoso nos mire para tener oportunidades. Todos podemos hacer algo. Eduardo sintió una extraña mezcla de orgullo y gratitud. Había comenzado este camino intentando limpiar su imagen, pero había terminado recuperando algo más valioso, su propia humanidad. Cuando la charla terminó, Miguel se acercó. No estuvo mal, ¿no? Estuvo increíble, admitió Eduardo. El niño sonrió levemente. Bien, porque esto es solo el comienzo. Eduardo miró alrededor, viendo a las personas que se habían unido a la causa, a las familias que ahora tenían esperanza. Sí, era solo el comienzo. La vida siempre nos da oportunidades para cambiar, pero depende de nosotros decidir si las aprovechamos o las dejamos pasar. Eduardo miró el reloj con impaciencia. Habían pasado semanas desde que Miguel aceptó ayudar con el Fondo de Solidaridad, pero su participación aún era esporádica. El niño era inteligente, perspicaz y conocía mejor que nadie las necesidades reales de quienes sufrían. Sin embargo, todavía mantenía una barrera, una distancia que Eduardo no lograba romper. Esa tarde, sentado en su oficina con vista panorámica de la ciudad, Eduardo tomó una decisión. Si quería que Miguel confiara en él, tenía que hacer algo diferente. No bastaba con aportar dinero ni con dar discursos sobre responsabilidad social. Necesitaba entender la vida de Miguel de verdad. Al día siguiente, Eduardo llegó a la fundación vestido con ropa sencilla. Nada de trajes costosos ni relojes de diseñador. Se sentía extraño sin su habitual apariencia impecable, pero era necesario. Sabía que su presencia intimidaba a Miguel, que lo veía como otro empresario más, desconectado de la realidad. Hoy intentaría cambiar eso. Encontró a Miguel en la sala de reuniones de la fundación, hojeando unos documentos. ¿Qué haces?, preguntó Eduardo apoyándose en la mesa. Miguel levantó la mirada con su habitual expresión de desconfianza. Revisando las solicitudes. Hay muchas familias que necesitan ayuda, pero no tenemos suficiente para todos. Eduardo asintió. Era un problema que conocía bien. En los negocios siempre había más demandas que recursos, pero aquí la diferencia era que las personas no pedían inversiones, sino la oportunidad de sobrevivir. Voy a pasar el día contigo, anunció Eduardo. Miguel frunció el ceño. ¿Qué? Quiero ver lo que haces, cómo vives esto. Quiero aprender. Miguel lo observó un instante, tratando de descifrar su intención. Finalmente suspiró. Como quiera, pero no se queje después. La primera parada fue el hospital donde Sofía recibía tratamiento. Eduardo conocía las instalaciones de lujo de las mejores clínicas privadas, pero este lugar era diferente. Pasillos atestados, salas de espera llenas de rostros cansados,
médicos corriendo de un lado a otro. Miguel se movía con naturalidad entre enfermeras y familiares de pacientes. Saludaba con un asentimiento a algunos, intercambiaba palabras con otros. No era solo un niño pidiendo ayuda, era parte de la comunidad. Eduardo lo siguió en silencio mientras se acercaban a una mujer que sostenía la mano de un niño en una silla de ruedas. «Señora Rosa, ¿cómo está Juan hoy?», preguntó Miguel con voz serena. La mujer forzó una sonrisa. «No muy bien, cariño. Los doctores dicen que necesita más estudios, pero no sabemos cómo pagarlos». Miguel asintió con gravedad y miró a Eduardo. «¿Ve esto?», susurró. «No se trata solo de dinero, se trata de tiempo, de apoyo, de estar ahí cuando los demás no pueden». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Durante toda su vida, había pensado que el dinero resolvía cualquier problema. Pero aquí, en estos pasillos fríos, comprendió que había necesidades que no podían pagarse con un cheque. Después del hospital, Miguel llevó a Eduardo a su barrio. Caminaban por calles llenas de niños, jugando descalzos, paredes con grafitis y tiendas pequeñas con dueños que saludaban a Miguel como si fuera parte de su familia. «¿Siempre vienes aquí?», preguntó Eduardo. «Este es mi hogar», respondió Miguel. «La fundación ayuda, pero la gente aquí sobrevive porque se apoya entre sí». Se detuvieron frente a una casa modesta con la pintura descascarada. Afuera, un anciano barría la acera con movimientos lentos. «Don Luis», dijo Miguel, «¿necesita algo hoy?». El anciano sonrió. «Solo un poco de compañía, muchacho». Miguel se sentó en el escalón de la casa sin dudarlo. Eduardo, algo incómodo, hizo lo mismo. «Mi esposa falleció el año pasado», dijo don Luis con voz pausada. «Mis hijos se fueron hace mucho. A veces, la soledad pesa más que la pobreza». Eduardo miró a Miguel, sorprendido. No era solo un niño tratando de ayudar. Era un puente entre esas personas olvidadas y un mundo que rara vez se detenía a mirarlos. Cuando el sol empezó a caer, Miguel y Eduardo regresaron a la fundación. El día había sido una revelación para Eduardo. Ahora entendía lo que Miguel intentaba decirle desde el principio. La verdadera ayuda no era solo una transacción, sino un compromiso. Frente a la puerta, Miguel se giró hacia él. «¿Y bien? ¿Se aburrió?». Eduardo sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Al contrario, me enseñaste más en un día que años de reuniones». Miguel lo miró, pensativo. «La mayoría de la gente rica que viene aquí se siente bien por donar dinero y se va. Usted se quedó». Hubo un silencio entre ellos. Finalmente Miguel extendió la mano. «Tal vez podamos trabajar juntos después de todo». Eduardo estrechó la mano con firmeza. «Eso espero». Por primera vez sintió que no solo estaba ayudando a Miguel. Miguel también lo estaba ayudando a él. Los días pasaron y Eduardo seguía pensando en lo que había experimentado con Miguel. Su visión del mundo estaba cambiando de manera irreversible, y eso comenzaba a reflejarse en sus decisiones. Ahora, no solo firmaba cheques para la fundación, sino que asistía a reuniones, escuchaba historias y proponía soluciones más profundas. Sin embargo, no todos estaban contentos con este nuevo rumbo. Una mañana, su asistente le entregó una carpeta con documentos urgentes. «Señor, algunos inversionistas están preocupados», dijo con tono serio. «Creen que su involucramiento con la fundación está desviando su enfoque de la empresa». Eduardo frunció el ceño y tomó la carpeta. En su interior había una lista de nombres: ejecutivos, accionistas y socios estratégicos que exigían una reunión para discutir sus nuevas prioridades. «¿Cuándo es la reunión?», preguntó con voz tensa. «Hoy a las 6 de la tarde». Eduardo suspiró. Sabía que este momento llegaría. Para muchos de sus socios, su transformación en filántropo era un riesgo para los negocios. Horas más tarde, entró en la sala de conferencias. 10 hombres y mujeres lo esperaban con miradas severas. Entre ellos estaba Víctor, uno de sus inversionistas más poderosos y su viejo amigo de la universidad. «Eduardo, estamos preocupados», dijo Víctor sin rodeos. «Desde que iniciaste esta campaña benéfica, has perdido contratos importantes. Las empresas no invierten en filantropía, invierten en ganancias». Eduardo cruzó los brazos. «¿Y desde cuándo hacer lo correcto es un mal negocio?». Una mujer de cabello plateado, directora financiera, suspiró. «No es cuestión de moralidad, sino de estrategia. La imagen de la empresa ha cambiado.
Antes éramos una firma agresiva, enfocada en resultados. Ahora pareces más un activista que un empresario. ¿Y qué sugieren?, preguntó Eduardo, ya sabiendo la respuesta. Víctor apoyó las manos sobre la mesa. Nos gustaría que te alejaras de la fundación. Puedes seguir donando, pero sin involucrarte directamente. Necesitamos que vuelvas a enfocarte en la empresa. El silencio llenó la sala. Eduardo sintió una punzada de rabia, pero también de tristeza. Durante años, estas personas habían sido sus aliados, su círculo de confianza. Ahora le pedían que traicionara lo que estaba construyendo. No lo haré, dijo con firmeza. Algunos socios intercambiaron miradas incómodas. Víctor negó con la cabeza. Si sigues por este camino, perderás más de lo que imaginas. Eduardo se inclinó hacia adelante. Si ustedes creen que mi compromiso con la fundación es un problema, pueden irse. Un murmullo recorrió la sala. Un par de ejecutivos se levantaron y abandonaron la reunión. Eduardo los observó marcharse sin inmutarse. Sabía que ese era el precio de un cambio real. Después de la reunión, Eduardo fue directamente a la fundación. Necesitaba despejar su mente. Encontró a Miguel en la biblioteca del centro, rodeado de libros y papeles. «Te ves agotado», comentó el niño sin mirarlo. Eduardo sonrió con cansancio. «Digamos que no todos están de acuerdo con lo que estamos haciendo». Miguel levantó la vista. «¿Te dijeron que dejaras la fundación?». Eduardo asintió. Miguel dejó el lápiz sobre la mesa. «¿Y qué harás?». «Seguir adelante», respondió sin dudar. «Si ayudar a otros me hace perder dinero, entonces que así sea». Miguel lo estudió por un momento y luego asintió, satisfecho. «Bien», dijo. «Entonces sigamos trabajando». Eduardo sintió un extraño alivio al escuchar esas palabras. Por primera vez, no necesitaba la aprobación de los empresarios. Necesitaba la aprobación de un niño que había visto más dolor del que debería. En las siguientes semanas, Eduardo tomó decisiones que sorprendieron a muchos. Redirigió más fondos hacia la fundación, creó programas de empleo para padres de niños enfermos y estableció una red de apoyo con otras organizaciones. Pero la resistencia también creció. Un día, mientras revisaba documentos en su oficina, su asistente entró con expresión preocupada. «Señor, hay un problema». «¿Qué ocurre?». «Alguien filtró un informe financiero a la prensa. Dicen que su compromiso con la fundación está afectando la estabilidad de la empresa». Eduardo sintió una punzada de rabia. Sabía que algunos socios intentaban desacreditarlo. «¿Quién lo filtró?». «No lo sabemos, pero la noticia ya está en todas partes». Eduardo tomó su teléfono y abrió un portal de noticias. El titular lo golpeó como un puñetazo. «El magnate Eduardo Gutiérrez sacrifica millones en causas benéficas mientras su empresa sufre». Los comentarios en redes sociales estaban divididos. Algunos lo apoyaban, pero otros lo acusaban de irresponsable. Esa noche recibió una llamada. Era Víctor. «Te lo advertí», dijo, con un tono casi victorioso. «No puedes cambiar el mundo, Eduardo». «Tal vez no», respondió, «pero al menos lo intentaré». Y colgó. En los días siguientes, Eduardo enfrentó la tormenta mediática con la misma firmeza con la que había dirigido negocios toda su vida. Dio entrevistas, explicó su visión y defendió su decisión de ayudar a quienes lo necesitaban. Pero la mayor sorpresa llegó cuando Miguel apareció en televisión. Un periodista había visitado la fundación y el niño, con su sinceridad habitual, respondió a las preguntas con una claridad que ningún empresario podía igualar. «Algunos dicen que Eduardo está perdiendo dinero», dijo Miguel ante las cámaras. «Pero la verdad es que está invirtiendo en algo más importante. Y si eso es un error, entonces ojalá más gente cometiera errores como él». El video se volvió viral. La narrativa cambió. La gente comenzó a verlo no como un empresario imprudente, sino como alguien que estaba haciendo lo que pocos se atrevían a hacer. Unos días después, Eduardo recibió un mensaje de Víctor. «Quizás no estabas tan equivocado». Eduardo sonrió, porque ahora sabía que no se trataba de tener razón. Se trataba de hacer lo correcto, y estaba dispuesto a pagar el precio por ello. Eduardo aprendió que el verdadero éxito no está en lo que acumulamos, sino en lo que dejamos en los demás. Ahora dime, ¿qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías ignorado la oportunidad de cambiar o habrías tomado el camino más difícil, pero correcto? Haz clic en el video que está en la pantalla y continúa esta jornada de autoconocimiento.
No olvides suscribirte para más historias que te harán reflexionar. Nos vemos en el próximo video.